Tania Romo. Pues también agradecer la oportunidad de estar en este primer seminario. Y bueno, yo lo que les voy a compartir es pues un proyecto que estamos empezando pues a ponerle más energía, pero que inició con una experiencia educativa de la FEL, pues, ¿no? El proyecto lo titulamos así: Nuevos paradigmas educativos para el cuidado de la salud humana y planetaria. Ya van a ver por qué no solamente humana, sino también planetaria. ¿Es acá? Ok. Y bueno, en general pensamos que la modernidad nos ha traído un montón de beneficios, ¿no? En medicina, en transporte, ¿no? Y de pronto, pues, también es válido ver que nos encontramos en una gran crisis, pues, ¿no? Y entonces, pues, el deterioro ambiental creo que es lo más evidente. También hay muchísima disparidad social, ¿no? Y injusticia social. Y bueno, todas estas circunstancias de crisis que vivimos ahora, pues nos ponen en peligro de que nuestro bienestar pues ya no es el óptimo, pues, ¿no? Porque vivimos todo el tiempo con el terror del tiempo y de la productividad, pues, ¿no? Y bueno, por primera vez esta crisis nos coloca justo en la posibilidad de utilizar este potencial innovador del conocimiento, pues, ¿no? Y bueno, si bien como humanidad pues hemos pasado por un montón de propuestas pedagógicas y que también han favorecido para las políticas económicas y sociales, pues también creo que es necesario repensar estas maneras de educar, ¿no? Justo por esta crisis que les comentaba. Y pues es esencial también tomar en cuenta en ese sentido que no tenemos que perder pues el foco de a quién estamos educando, pues, ¿no? Creo que el modelo integral y flexible de la universidad justamente eso intenta. Y creo que si bien la educación pues piensa en masas, debemos de regresar a educar al individuo y su bienestar, pues, ¿no? Y bueno, en este sentido, entonces la educación tendría que ir encaminada a armonizar y equilibrar pues todas nuestras esferas, pues, ¿no? Desde la intelectual, que es muy importante, pero también la emocional, la instintiva, la espiritual, pues, ¿no? Porque tenemos muchas esferas en nuestra naturaleza humana, pues, ¿no? Y sobre todo creo que por el tema de violencia que vivimos en el mundo y en especial en este país y en especial en este estado, creo que la capacidad amorosa que hemos perdido y la empatía tiene que ser una cosa central en la educación, porque esa incapacidad para sentir el dolor del otro es lo que nos está llevando a esta debacle, pues, ¿no? Y bueno, entonces en este sentido, nuestra propuesta sería encaminarnos a una educación que verdaderamente vaya hacia el autoconocimiento, pues, ¿no? Porque si no sé quién soy, difícilmente sé a dónde voy y hacia dónde puedo aportar en el mundo, pues, ¿no? Y bueno, entonces lo ideal sería entonces una educación holística, pues, ¿no? Que pues impacte en todas nuestras esferas de lo humano, en nuestro desarrollo humano, pues, ¿no? Y yo creo que el programa de Transversa creo que va muy en tono del autoconocimiento, pues, ¿no? Porque también, si bien tenemos esferas internas, también están todas estas esferas pues de la equidad de género, del cuidado de la salud, de la sustentabilidad, del arte, de los derechos humanos, y de que además pues cada vez más por esta globalización vivimos en un mundo intercultural, pues, ¿no? Entonces, y de que tenemos que respetar todas esas cosas que nos hacen mexicano, o veracruzano, o jalapeño, pues, ¿no?
Y bueno, como yo les decía, pues esta experiencia educativa la conformamos en el 2006, que ya tiene pues bastante tiempo, y pues le denominamos autoconocimiento y cuidado del alma. Y justo el propósito de esta experiencia educativa pues era integrar al aprendizaje profesional justo la promoción de estos estilos de vida saludables, pues, ¿no? No les voy a explicar a detalle pues la experiencia educativa, pero lo que sí les quiero decir es que aborda muchas áreas pues de la psicología y de la pedagogía también. En particular, quisiera nombrar a la ecopsicología, a la terapia cognitivo-conductual. Me siento muy afín con lo que presentaba Oleg, porque nosotros también utilizamos cosas de mindfulness y obvio de budismo, pues, ¿no? Sin ser una religión, sino más bien una práctica, pues, ¿no? Y bueno, también tomamos un libro y de ahí nuestro nombre, que se llama El cuidado del alma, y llevamos ese libro como libro de texto, pues, ¿no? Y bueno, como pues yo me dedico, si bien a la docencia con este taller, también pues mi adscripción está en un instituto de investigaciones. Pues nosotros hemos evaluado lo que hace este taller en distintos grupos. En particular, los resultados que les voy a presentar el día de hoy es en estudiantes de la región Veracruz, en particular de la Facultad de Enfermería, pues, ¿no? Y bueno, el gráfico que les presento, nosotros medimos varias cosas en esta primera evaluación. También tuvimos un grupo de control y otro experimental, y la primera gráfica pues, es sobre salud y bienestar, y pues el cambio fue no solamente dramático, sino estadísticamente significativo. También medimos sentido de vida, y también el sentido de vida pues, cambió. Había muchos estudiantes que estaban en vacío existencial y después del taller tuvieron sentido de vida, pues no. También evaluamos el significado del sufrimiento, es decir, no ver el dolor emocional como una carga, sino como una posibilidad para crecer. ¿Okay? Y también vimos factores de riesgo y de protección, en particular para el uso de sustancias, y también los factores de riesgo disminuyeron significativamente y los factores de protección aumentaron. Y finalmente medimos percepción de estrés, y también el estrés pues bajó considerablemente en nuestro grupo. También otra cosa muy interesante que vimos en este primer estudio es que si bien todas las escalas del cuestionario de salud y bienestar habían salido estadísticamente significativas, los puntajes más altos estaban en la esfera de lo físico, después venía la esfera de lo emocional, y al final la esfera de lo espiritual. Y lo que nosotros identificamos con este resultado es que pues seguía esta propuesta de Maslow de las necesidades humanas, pues, ¿no? De que primero tenemos que cubrir las físicas, luego las emocionales y al final las espirituales. Pero también lo que vimos es que cuando se cubrían al final las espirituales, esto generaba como un bucle de retroalimentación. Entonces, después uno puede aspirar a cosas físicas mucho más plenas, pues, ¿no? Después de haber tocado la esfera espiritual. Y bueno, también hicimos un estudio de correlación y bueno, la forma más tradicional de presentar las correlaciones es en tablas, pero la propuesta que nosotros hicimos fue con gráficos como de red, de relación de las variables. Y si bien en el antes y el después, en todo el grupo, pues mejoró la interacción que tenían estas variables de la salud, del sentido de la vida y del significado del sufrimiento y de la percepción de estrés. Les quiero mostrar aquí lo que vimos con los hombres y con las mujeres. Pues las mujeres tenían relacionadas sus variables, pero los hombres no tenían casi ninguna relación con las variables, pues, ¿no? Entonces, de pronto nosotros nos preguntamos,
pues ¿a quién le benefició más el taller? Pues parece que a los hombres que no relacionaban que la respiración tenía que ver con la emoción y con el pensamiento y con el sentido de la vida, ¿no? Entonces, lo paradójico es que las mujeres habían tenido puntajes más altos, pues, ¿no? Pero el tema de la relación de las variables fue muy importante para los resultados del taller, pues, ¿no? Y bueno, también otra cosa que medimos es si había mejorado el desempeño académico, y pues sí, los estudiantes tuvieron no solamente mejores calificaciones en general, sino que los maestros también decían que los estudiantes pues iban más contentos al aula, tenían mucho más interés, etcétera, pues, ¿no? Y también hicimos una medición a los 4 meses de haber terminado el taller. Y lo que les quiero decir, y creo que esto es muy importante que se tome en cuenta en este tipo de cursos, es que si bien el efecto del taller siguió siendo positivo, empezaron a disminuir, ¿no? Y nuestra explicación a este fenómeno es que el mundo es tan enajenante que por más que te enseñaron las cosas que son esenciales para ti, de pronto uno vuelve a entrar a ese enajenamiento del mundo, pues, ¿no? Entonces, creo que la universidad requiere de estar fortaleciendo durante los 4 o 5 años que está, o 3 años que esté el estudiante en la universidad, con un montón de experiencias educativas. O sea, no puede ser una sola, y me da gusto que Oleg esté también ahora incursionando en esto, porque entonces ya habemos mucho más personas que estamos como fortaleciendo en los estudiantes estos aspectos, pues, ¿no? Y bueno, como les digo, pues creemos que es imperativo empezar a generar mucho más experiencias educativas que tengan este corte en la Universidad Veracruzana. Y pues una manera de hacerlo, pues es justo preparar a los docentes, pues, ¿no? Porque pues aquí habemos 2 personas o quizás muchas más, pero si el universo de la Universidad Veracruzana es enorme, pues, ¿no? Entonces, para dar pues cabida a que realmente haya un cambio en la educación, necesitamos empezar a sumar y sumar y sumar, pues, ¿no? Les comparto que formulamos también un curso de profa y que lo hemos dado en Veracruz, en Poza Rica, y en este intersemestre lo dimos aquí en Jalapa, en la Facultad de FECAS, pues, ¿no? Solamente tenemos los resultados de un solo grupo, pero todavía no hemos hecho todas las interpretaciones que requiere como para traerlo a este foro, pues, ¿no? Y también los profesores en particular de la región Veracruz nos solicitaron que era muy poco un curso, que necesitaban algo más, pues, ¿no? Entonces desarrollamos también un diplomado de profa que se llama Pedagogía Emocional para el Desarrollo Humano Saludable. Y en este ciclo de febrero concluimos el diplomado y realmente la respuesta de los docentes fue maravillosa, porque ellos desarrollaron a partir del diplomado un cambio en su aula y lo midieron, pues, ¿no? De hecho, muy breve queremos sacar también un libro a ese respecto de los resultados que tuvo el diplomado en los docentes, pues, ¿no? Y bien, pues realmente los resultados para mí han sido muy alentadores, pues, ¿no? Pero creemos que necesitamos ensayar muchas más experiencias educativas que vayan en este sentido, pues, ¿no? Entonces, la propuesta de este proyecto mucho más amplio y ambicioso, que tiene que ver con la salud humana y planetaria, como les decía. Y bueno, la salud me refiero obviamente a todos los ámbitos, pues, ¿no? No solamente a los tradicionales relacionados a la salud, pues, ¿no? Entonces, nuestro objetivo general de este proyecto, pues, es proporcionar elementos teóricos y metodológicos en inteligencia emocional, en ecopsicología, en logoterapia, en psicología positiva, en terapia cognitivo-conductual, en arteterapia y otros, pues, que se puedan cambiar la manera de enseñar, ¿no? en docentes y en estudiantes.
Y tenemos estos objetivos particulares: elaborar modelos pedagógicos innovadores, elaborar y validar herramientas, porque si bien en psicología hay un montón de herramientas, a veces se queda súper corto o no están validados para la población, pues, ¿no? Y también hay algunas que son muy subjetivas, entonces requerimos como ahondar mucho más en eso de los instrumentos psicométricos, pues, ¿no? Y, pues, obvio, aplicar y evaluar estos modelos pedagógicos para que nos podamos como ir hacia la cuarta etapa, que es con base en evidencia científica proponer ya un modelo que tengamos la certeza de que funciona, pues, ¿no? Porque en general en los modelos en salud a veces hay un montón de ocurrencias y que nadie ha evaluado si eso funciona, pues, ¿no? Y entonces a la larga pues son muy buenas ideas, pero no funcionaron y pues ya pasó mucho tiempo. Entonces creo que tenemos que ser mucho más conscientes en el uso de este tipo de metodologías, pues, ¿no? Y bueno, por mi parte pues sería todo. Muchas gracias. Y pues dejo esta última diapositiva con mis datos. En particular quisiera comentar la última, la tercera, es una página de Facebook de una comunidad que estamos como alimentando, que se llama Comunidad de Aprendizaje Evolutivo para el Autoconocimiento y Cuidado del Alma. Y bueno, tenemos ya una sede en la ciudad de Veracruz, otra en la ciudad de Puebla y otra aquí en Jalapa. Muchísimas gracias.